Hablamos siempre de la Iglesia, hablamos como Iglesia universal, ¿verdad? Como aparece en el credo, esa Iglesia católica que es una llamada a lo universal, y muchas veces podemos oír hablar de Iglesia particular y de Iglesia local. Es verdad que desde el punto de vista, digamos, puramente, digamos, de lo que es la terminología propia de la Iglesia, no está como tal definido, pero sí podemos hablar para entendernos de iglesia particular. Me refiero a la diferencia entre iglesia particular e iglesia local. La iglesia local, que sería nuestra parroquia, que sería incluso a veces nuestro grupo, se puede hablar hasta de eso, ¿verdad? Pero la iglesia particular sí es la iglesia diocesana, es decir, la iglesia que, digamos que donde nuestra parroquia, donde nuestro grupo está inserto, que es la iglesia diocesana. Y es importante descubrir que la iglesia diocesana es la que nos une a la iglesia universal. Es decir, hay una tentación aquí que esta catequesis nos invita desde el inicio a tratar de evitar, y es al ver la iglesia como un ente genérico, como un ente universal, pero que no se hace particular en ningún sitio. No, la iglesia o es particular o no existe, es decir, o es un lugar donde yo me encuentro con Cristo o no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, hablar de la iglesia como algo genérico, como algo universal, está también muy bien, pero eso se hace presente en la realidad de mi vida concreta, en la realidad de mi parroquia, en la realidad del grupo de mi parroquia en el que yo, ¿verdad?, me encuentro con Cristo. La iglesia fundada por Cristo, ¿para qué? Para ser, digamos, enviada al mundo, para llevar el mensaje, la buena noticia del Evangelio al mundo. Y por lo tanto, la iglesia es el lugar de la realidad de mi vida en la que yo me encuentro con Cristo. No es, por tanto, la llamada de la iglesia a una llamada de una especie de cristianismo sociológico o cristianismo social, ¿no?, donde yo vivo una serie de normas que, bueno, no es tan mal, sino que es el lugar donde me encuentro con Cristo. Solo cuando yo me encuentro de verdad, y no a través solo de unos ritos externos, sino de verdad en el corazón con el Señor, es cuando de verdad descubro lo que es la iglesia y donde de verdad participo de la iglesia real, no de esa iglesia social, ni de ese cristianismo sociológico, sino de un cristianismo vivo. ¿Por qué? Porque es fruto de un encuentro, como decía muy bien Benedicto XVI, ¿no? Y el cristianismo, por tanto, solo se puede vivir en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque cuando uno se encuentra con Cristo, se da cuenta de que es el propio Cristo quien ha creado la iglesia y lo ha creado como lugar, ¿verdad?, para el encuentro con Él. Es decir, que el encuentro con Él no se da en cualquier sitio, sino se da en el seno de la iglesia. Y esto es importante que lo volvamos a recordar, que lo volvamos a tener en cuenta, ¿no?, en un mundo donde muchas veces oímos eso de yo sí creo en Cristo, pero en la iglesia no. Es ridículo, es decir, Cristo es quien hace la iglesia con todas sus imperfecciones, con toda su humanidad, pero es lo que Cristo, el lugar que Cristo ha elegido para vivir en nuestros días, ¿no? Empieza, por tanto, digamos, donde hay dos o más reunidos en su nombre, como él dice, ¿no? Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el nombre de ese lugar se llama iglesia. Por tanto, todo nuestro trabajo en los diferentes grupos tiene que estar centrado dentro de ese Cristo. Y aquí hay muchos grupos, pues ya lo sabéis en nuestra parroquia, ¿no? Los catequistas, esta Acción Católica, está Vida Ascendente, está Cáritas, están los catecúmenos, bueno, muchísimos más, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? La llamada a encontrarnos con Cristo, el lugar donde me encuentro con Cristo y el lugar donde nosotros estamos llamados a llevar a otros a Jesucristo. Y el centro, pues el centro evidentemente es la Eucaristía. La vida de la comunidad parroquial tiene como centro la Eucaristía y esto nos une a nuestra diócesis como iglesia particular y de ahí también nos une a la iglesia universal. Por tanto, la diócesis es el lugar donde nosotros percibimos la totalidad de la iglesia. Por eso nuestro obispo es precisamente, ¿verdad?, el sucesor de los apóstoles, ¿verdad? Y a través del obispo se da la comunión también con Roma y con la iglesia universal y con Pedro, ¿verdad? Bien. ¿Y cuáles son las grandes claves de todo esto? Pues la primera gran clave sería la presencia del Espíritu Santo, ¿no?
nosotros somos comunidad, nosotros somos iglesia local. ¿Por qué? Porque está en nosotros, está entre nosotros el Espíritu Santo, quien nos une, quien nos vivifica, quien es el principio de comunión y también principio de libertad. Hay que recordar y renovar la presencia del Espíritu Santo en nuestra comunidad. La segunda gran clave, pues está claro, es la palabra del Evangelio, ¿no? La guía que nos hace, entender cuál es el camino cuando no sabemos cómo actuar, dónde hay que mirar, pues obviamente al Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está las claves, ahí está lo que Cristo nos ha dicho, pero además ahí está también la llamada. Tenemos que entender muy bien el Evangelio, centrarnos muy bien en el Evangelio. Ahí está la persona de Cristo, pero ahí está también la llamada de Cristo, que es precisamente a evangelizar, a llevar a otros ese Evangelio. La tercera gran clave, ya lo hemos dicho, es la Eucaristía. El centro de la comunidad es la celebración, donde Cristo se hace en especial presente, ¿no? Y donde nos comunica su fuerza y su amor. Es decir, si entendemos, yo creo que eso siempre nos falta mucho, no nos insiste muchas veces nuestro párroco, ¿no? en que quizás no entendemos de la manera real lo que significa la Eucaristía, ¿no? Porque si la entendiéramos de verdad, seguro que nuestro modo de vida sería muy diferente, ¿no? Porque ahí se nos comunica la fuerza del amor de Cristo. Cristo entra en nosotros. ¿Y qué es lo que eso debe suponer para cada uno de nosotros? Pues este es un momento también para revisar y ver. Y aquí también, de todo esto, es, digamos, parte esencial nuestro pastor, nuestro obispo, que es, digamos, quien el Señor, en este momento concreto de la historia, porque la Iglesia es, ya hemos dicho, real, no es genérica, en este momento real de nuestra historia, don Ginés es quien el Señor, quien Cristo ha puesto, digamos, como nuestro pastor en la Iglesia local, en este Boadilla que nos toca, digamos, vivir y en el que nosotros respondemos a la llamada del Señor. Por tanto, también la visita pastoral es una llamada a abrirnos, a entender que independientemente de que estemos muy a gusto en nuestro grupo, muy a gusto en nuestra parroquia, pero es una llamada a entender que somos parte de la Iglesia universal y en primer lugar parte de la Iglesia particular, de nuestra diócesis. Por tanto, es interesante descubrir eso. Vivimos en comunión con otras parroquias. La primera comunión es con los otros y por lo tanto la parroquia de al lado, la parroquia de más allá, la parroquia de cualquier lugar de la Iglesia, pero de manera especial de cualquier lugar de nuestra diócesis, estamos hermanados de manera especial con ellos, con cualquier parroquia del mundo, ¿verdad? Pero especialmente con las de nuestra diócesis. Y la parroquia solo tiene sentido en la diócesis. No es algo que va al margen, que va por su cuenta, que va por su lado, sino que tiene que ser consciente de que vive en una comunidad mayor y que tiene que estar también atentos a las realidades de esa comunidad mayor. Y por eso también viene nuestro obispo a hacernos ver pues también la realidad de la diócesis, que a veces puede ser, bueno, nosotros lo vivimos en una parte, ¿verdad? Y entonces él nos abre a todo lo que está a nuestro alrededor y en lo que nosotros también vivimos. Y el lugar nuevamente culmen de esa comunión con nuestro pastor y de esa comunión con nuestra diócesis y de esa comunión con la Iglesia Universal, nuevamente es la Eucaristía como lugar de comunión. Por tanto, es una también llamada a la conciencia de cada uno de nosotros, también de cada uno de nuestros grupos y equipos dentro de la parroquia, ¿a qué? A la llamada a la comunión universal, a no quedarnos mirando solo nuestro alrededor, sino ser capaces desde nuestro alrededor mirar mucho más arriba, ¿verdad? Y a veces eso también nos hace volver a retomar pues, los grandes retos que tenemos como Iglesia y como comunidad.